cronómetro. Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta sesión muy especial. La verdad es que nos sentimos muy honrados por tener a un senador de la República en activo con nosotros y más cuando se trata de la persona que lidera la Comisión de IA en México. La verdad es que el senador Rolando Zapata, es un gran honor que estés con nosotros hoy. En tus manos están las decisiones que van a formar el futuro de México y es una gran responsabilidad. Entonces, bueno, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por platicar. Sé que tienes una presentación preparada y que después tendremos espacio para dialogar de muchas cosas. Así que, primero que nada, para quienes no tengan el gusto de conocerte, ¿quién es Rolando Zapata? Y muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que están participando. En primer lugar, yo les felicito mucho por participar en este espacio de expresión Logic, donde se están presentando todas estas conferencias, conversatorios, pláticas, ¿no? Yo creo que el tema de la inteligencia artificial y su incursión en el mundo económico, social, cultural, democrático que se está dando en el ámbito global, marca una nueva era para el ser humano. Yo quisiera compartirles inicialmente, soy el presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado de la República. El Senado por primera vez estableció una comisión específica, no existía esta comisión y ahora el año pasado que llegamos establecimos esta comisión. En esa comisión hemos definido dos grandes tareas. Una tarea de difusión donde nosotros creemos que es muy importante hacer muchos esfuerzos y muchas tareas para divulgar en todo México, en todos los espacios, con todas las personas, lo que es la cultura digital, lo que es la nueva era de la inteligencia artificial, sus potencialidades, sus riesgos, etcétera. Y es una columna de lo que estamos realizando. Esta participación mía, precisamente, pues cumple con esa columna de participación. Y otra que es la de construir un marco normativo para la inteligencia artificial en México. Hoy no tenemos absolutamente ninguna regla, ninguna norma relacionada con la inteligencia artificial y nos encontramos en ese propósito. Aquí yo quisiera pedirles si pudiéramos empezar con la presentación. ¿Sí? Miren, ¿qué hicimos nosotros cuando llegamos? Lo primero que hicimos fue decir, en este tema de la inteligencia artificial, eh, hay muchos actores y todos deben estar centrados en el mes. Todos tienen que hablar, todos tienen que decir. Aquí no vale lo que pensamos nosotros los senadores y que unilateralmente querramos hacer una norma o una ley, sino que teníamos que escuchar. Por eso hicimos una serie de conversatorios a los cuales concurrieron más de 80 especialistas en inteligencia artificial para abordar diferentes tópicos de este gran tema. Por una parte, vinieron gentes del sector gobierno, vinieron representantes de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, de Defensa Nacional, de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Agencia de Transformación Digital, de la Marina, de la Defensa Nacional, en fin, diferentes representantes del gobierno. Pero también vinieron representantes de las empresas, que hoy son los grandes actores desarrolladores de inteligencia artificial, de las grandototas multinacionales que todos conocemos, pero también de empresas mexicanas, emprendedoras que ya están desarrollando modelos de inteligencia artificial. También vinieron académicos, representantes de instituciones de educación superior, de investigación, que ya están trabajando muy fuerte con la inteligencia artificial. Y también vinieron representantes de organizaciones de la sociedad civil que están vinculadas con este tema. No sé si se está proyectando, Ricardo. Sí, perfectamente. Es que yo no lo veo. Eh, este, para que vea, perfecto. Bueno, aquí tienen ustedes unas fotografías de los diferentes conversatorios. Pasamos a la siguiente, por favor.
Son diferentes conversatorios, como verán, estuvieron nutridos, más de 300 participaciones. Y bueno, eso nos permitió construir o arribar a 3 documentos, que es la siguiente lámina, por favor. 3 documentos. Por un lado, un informe consolidado de los 6 conversatorios temáticos. En este documento tenemos las transcripciones íntegras de más de 300 intervenciones. Quiero decirles, Ricardo, que por tu conducto vamos a poner a disposición de todos los participantes en este importantísimo foro estos documentos para que puedan acceder a ellos y puedan disponer de toda esta información. Muchas gracias. Por otra parte, hicimos, bueno, la transcripción íntegra, así también un informe consolidado, un resumen ejecutivo, son estos 2 documentos, y podemos pasar a la siguiente lámina. Arribamos a un documento que es propiamente una propuesta de marco normativo. Nosotros lo que planteamos es, fundamentalmente, una alternativa es modificar la Constitución, nada más para incluir en la Constitución el concepto de inteligencia artificial que hoy no existe, pero la parte más importante sería la expedición de una ley general para regular y fomentar el uso de la inteligencia artificial en México. Esta ley con un eje horizontal que contenga, ahora lo vamos a ver, los principios, los elementos generales que sean válidos para todo el uso de la inteligencia artificial en las diferentes disciplinas, como una norma general. Y hemos identificado por lo menos 17 leyes que requerirán posteriormente un ajuste o adecuación. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver cuáles serían las leyes que habría que impactar en un momento dado. La Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley de Educación Superior, la de Protección de Datos Personales, la de posesión de sujetos obligados, la Ley General de Protección de la Propiedad Industrial, la Ley General de Derechos de Autor, el Código Penal General, el Código Civil, la Ley de Protección al Consumidor, la Ley de Infraestructura de Calidad, la Ley de Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Discriminación, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente y la Ley General de Cambio Climático. Estas son 17 leyes que por diferentes motivos nosotros consideramos que deberán incluir conceptos relativos a el uso de la inteligencia artificial. Un ejemplo nada más, el primero, la Ley General de Salud. Pensamos que en la Ley General de Salud habrá que incluirle un capítulo que se denomine del uso de la inteligencia artificial en materia de salud en México, y esta norma va a tener que responder de alguna manera a esa ley general que establezca principios y enunciados generales. Bueno, para nosotros es importante ya abordar este tema. Finalmente les diré, al finalizar les diré cómo vamos en el estado del tiempo, porque ya están sucediendo cosas. Para nosotros es importante que primero exista esa ley general. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahorita, en estos momentos, en el Senado de la República ya hay una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, que está proponiendo que en el apartado de sanciones de actitudes, conductas violatorias en materia de patentes y registros, vean, ya se propone las conductas previstas en las fracciones anteriores también serán sancionadas y se realizan mediante el uso de inteligencia artificial. O sea, ya se están dando algunas leyes que se pretenden modificar incluyendo el concepto de inteligencia artificial. Nosotros queremos que primero salga una ley general que tenga todos esos enunciados generales y a partir de ahí se modifiquen todas las demás leyes. Por favor, si pasamos a la siguiente lámina. Aquí les quiero presentar
rápidamente 7 premisas sobre las cuales nosotros estamos basándonos para el proceso de regulación, o más bien para la elaboración de esta ley general. Las 7 premisas son: la inteligencia artificial es un fenómeno complejo que evoluciona con gran rapidez. Eso es algo innegable. En lo que nosotros estamos ahorita platicando están sucediendo cosas. La inteligencia artificial es una tecnología de alcance global. O sea, no podemos visualizar un fenómeno como la inteligencia artificial de las fronteras de México hacia adentro. Es un fenómeno global que tiene que tomar en cuenta ese fenómeno. México es un país adoptante de la inteligencia artificial y un generador marginal de esa tecnología. O sea, nosotros somos un país usuario, un país adoptante de inteligencia artificial, pero queremos convertirnos también en un país desarrollador de inteligencia artificial. 4, la gobernanza es una pieza clave para lograr una regulación de calidad en materia de inteligencia artificial. Es decir, no es posible que solo el gobierno quiera conducir los temas de inteligencia artificial, o solo los particulares, o solo las instituciones de investigación, de ciencia. No, aquí todos los que tengan algo que ver con la inteligencia artificial tenemos que sentarnos en la mesa y conducir los temas. La arquitectura de los sistemas de inteligencia artificial deberá regularse con base en estándares técnicos. Eso es algo fundamental. Los modelos algorítmicos no pueden ser una caja negra que no se sepa cómo funcionan, nada. Tienen que haber bases de transparencia factibles y esenciales. Las regulaciones con enfoque punitivo, o sea, las sanciones, tienden a ser poco eficaces. Por eso nosotros creemos que deben de ser la excepción. Más debemos apostarle al impulso, al fomento, y las cuestiones sancionables o punitivas deben de ser lo menos. Y finalmente, la evaluación de riesgo es un problema del diseño de sistemas de IA, pero técnicamente muy compleja y requiere de recursos humanos muy capacitados. O sea, aquí lo que sucede es que todos los procesos de estándares técnicos que manejamos requerirán para su supervisión, evaluación, recursos humanos capacitados, y es algo que el Estado mexicano tendrá que evolucionar. Esas son las premisas de la regulación en México. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, aquí nosotros ya planteamos cuáles son las características o los lineamientos que seguirá la ley que estamos ya construyendo su iniciativa. En primer lugar, una regulación flexible y adaptable a la evolución tecnológica. No nos puede pasar como dicen que sucedió en Europa, que se pasaron 2 años construyendo una norma y cuando ya la aprobaron, ya la evolución de la inteligencia artificial había rebasado esa propia norma. Por tanto, al tratarse de una regulación de una tecnología muy evolutiva, muy dinámica, tenemos que evitar rigideces e ineficacias. Tenemos que garantizar que nuestra norma tenga esquemas para irse revisando periódicamente y actualizando periódicamente. También es importante tener principios en lugar de reglas estrictas. O sea, basarnos en principios generales, porque si nosotros queremos capturar en una norma todas las posibilidades, todas las posibles hipótesis que pueden surgir a partir del desarrollo o el uso de la inteligencia artificial, simplemente no nos la vamos a acabar. Y además partimos de la base que esta es una ley, será una ley general y establecerá principios, pero ya en las leyes específicas como la de salud, como la de protección de datos, o como la de protección de derechos de autor, ahí vendrán las especificaciones que el caso necesite, ¿no? Mecanismos de gobernanza multiactor. Lo que decía hace un rato, es importante que la propia ley contemple espacios, organismos
donde estén sentados en la mesa el sector público, el sector privado, el sector social, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de investigación o de educación superior. Un enfoque de incentivos, eso es esencial, para que seamos un país desarrollador, transitemos de ser un país usuario a ser un país desarrollador, necesitamos incentivar a nuestras empresas, a nuestros emprendedores que ya están incursionando en el desarrollo de modelos de lenguaje largo. Sanciones ante violaciones graves, pues toda ley, toda norma establece disposiciones y también debe establecer sanciones para quien las vulnere. Evaluación de riesgo de la mano con reguladores. Ahí tiene que haber un trabajo coordinado entre quienes son los reguladores, las autoridades que tendrán que regular, y también quienes son los desarrolladores. Y como un último punto, esto deberá ser compatible con el enfoque de inteligencia artificial de América del Norte. Estados Unidos es nuestro principal aliado comercial, pero también es un país líder en el desarrollo de inteligencia artificial y no podemos dejar pasar el hecho de que formamos parte de un tratado de libre comercio. Yo creo que cuando se revise el tratado de libre comercio, el TEMEC, en los próximos meses, el tema de inteligencia artificial se va a incorporar. No se incorporó antes porque no existía, pero se va a incorporar. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Esta lámina ya nos muestra, cómo vamos. Estamos ya elaborando nuestra iniciativa de ley general para regular y fomentar el uso de la inteligencia artificial en México. Eso es algo que estamos haciendo con la comisión. Anteayer sesionó la comisión y aprobamos el capitulado de esta iniciativa de ley. ¿Qué contiene ese capitulado? Disposiciones generales, el capítulo de principios éticos, derechos humanos y neuroderechos, un tercer capítulo de gobernanza y coordinación multinivel en inteligencia artificial, un capítulo de la Estrategia Nacional en Inteligencia Artificial, un capítulo relativo a quién será la Autoridad Nacional en Inteligencia Artificial, un capítulo de educación, capacitación y cultura digital en inteligencia artificial, otro capítulo para innovación, investigación y fomento al desarrollo tecnológico, un capítulo para la evaluación, regulación y supervisión de los sistemas de inteligencia artificial, el capítulo de derechos y obligaciones de desarrolladores y usuarios, el de transparencia, rendición de cuentas y datos abiertos, el de procedimientos administrativos en materia de inteligencia artificial y el capítulo de infracciones, responsabilidades y sanciones. Estos son los 12 capítulos que integrarán esta ley. Ya estamos en el proceso de elaboración. Una vez que ha sido aprobado el capitulado, ya estamos elaborando el contenido de cada uno de estos capítulos para en suma ya tener una propuesta de la iniciativa completa para poder seguir el proceso legislativo de pasarlo a la comisión, aprobarlo a la comisión y en todo momento pasarlo al pleno. Eso lo estaremos haciendo, estamos en periodo ordinario de sesiones que concluye el 15 de diciembre, así que nosotros creemos que estamos en condiciones de, en este mismo periodo de sesiones que termina en diciembre, ya tener consolidada esta iniciativa. Podemos pasar a la penúltima lámina. Nada más informarles que todo este proceso que de manera muy rápida, muy sintetizada, les he expresado, toda esta ruta la hemos realizado compartiendo y de la mano con, por ejemplo, la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado, la Agencia de Transformación Digital, con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados,
con la propia Secretaría de Gobernación. Es importante para nosotros que sepan estas instancias que sin duda tienen capacidad definitoria, decisoria, que sepan qué estamos haciendo. Podemos decir que esta ruta la hemos estado llevando de manera conjunta y coordinada, y eso es algo que nos da mucha confianza. Ponemos la última lámina, por favor. Miren, aquí yo les dejo, aquí con tu permiso, mi querido Ricardo, les dejo este código. Si ustedes gustan tomarlo, al conectarse, entrará a la red de difusión de inteligencia artificial, que es lo que nosotros hacemos a todas las personas que están en esta red. Les enviamos toda la documentación a la que nos hemos referido, los conversatorios, los modelos, las propuestas, la iniciativa. Queremos darle a este proceso una gran transparencia y que tenga una gran participación de la gente, para que la gente nos diga con toda precisión sus opiniones y bueno, este pueda ser el diseño de la regulación en materia de inteligencia artificial pueda ser lo más participativo posible, lo más abierto posible, para que a fin de cuentas sea lo más eficiente posible. Pues mi querido Ricardo, este sería mi comentario introductorio preliminar, es lo que estamos haciendo, y pues nuevamente agradecerte y estamos a la orden para cualquier comentario, pregunta, para lo que digan, estoy acá cómodamente sentado para poder platicar. A la orden. Encantado. Sí, no, y te agradezco mucho por la apertura, con la que me das banda ancha. Lo platicamos antes de entrar a la sesión y obviamente, bueno, pues vamos a aprovecharte estos 25 minutos que nos quedan para hacerte diferentes preguntas. La primera que te haría es, en otros lugares del mundo han querido poner en pie la definición de inteligencia artificial. A mí me preocupa mucho que terminemos con una definición que sea caduca en el corto plazo que esté a nivel constitucional. De verdad necesitamos tener una definición de inteligencia artificial en nuestra Constitución. Mira, yo creo que no tendríamos, mi opinión es que en la Constitución no tendríamos por qué poner una definición de inteligencia artificial. En todo caso, la Constitución ya habla en el artículo tercero, en el propio artículo 73. En el caso del artículo tercero, se habla de educación, se habla de tecnologías, del acceso, difusión de las tecnologías. Ahí la posibilidad sería incorporar el concepto de inteligencia artificial. Y el artículo 73 es el que se refiere a las facultades que tiene el Congreso de la Unión para legislar en determinadas materias. No existe un artículo que diga que el Congreso tiene la facultad de legislar en materia de inteligencia artificial. Hay un debate, hay quien dice que sí es necesario incorporar esa fracción y hay quien dice que en la fracción que señala que el Senado, el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en materia de ciencia y tecnología, ya abarca el concepto de inteligencia artificial. Creo que la tendencia va en pro de esta última opción, o sea, que la Constitución no se tocara en el tema de materia de inteligencia artificial y que nos fuéramos de lleno a esta ley general, que es donde vendrían los enunciados, donde vendrían los principios, los valores, estándares técnicos, bueno, todo el articulado que ya les presenté hace un momento. Y pues yo creo que ahí vendrían las definiciones necesarias, añadiendo un tema, la flexibilidad de la norma. Lo que decía hace un rato, será una norma sui generis, una norma que deberá tener mecanismos de revisión y de actualización. Nosotros estamos pensando cada 6 meses porque la inteligencia artificial va evolucionando y va cambiando. Muchas gracias, senador. Rolando, te preguntaría, y justamente con este dicho popular, el que mucho abarca, poco aprieta, yo veo una cantidad bastante amplia de compromisos o de intenciones respecto de regular un montón de cosas. Este,
Y también veo que tengo a la vuelta de la esquina el tema de la negociación del TEMEC, que creo que va a ser una negociación bastante ruda, porque hay demasiadas aristas y sabemos que tenemos enfrente a un socio comercial que tiene más ganas de negociar que nunca. ¿No crees que sería a lo mejor meternos el pie, regular algo que en el TEMEC vamos a tener que negociar para después tener que volver a ajustar o cambiar? Es decir, ¿no crees que deberíamos de concentrarnos con unas pocas cosas que sean importantes en este momento y después del TEMEC, entonces teniendo una mesa más, digamos que más plana, saber qué hacer en ese sentido? Mira, yo te diría, más que una opinión mía, yo te diría lo que hemos escuchado de todos los especialistas, tanto del sector público, privado, social, organizaciones, lo que apreciamos. Es cierto, nosotros formamos parte del Acuerdo de América del Norte. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pero también conocemos cuál es la visión del gobierno norteamericano respecto a la regulación en materia de inteligencia artificial, prácticamente que no haya una regulación, que haya pues la total apertura de las empresas para hacer, claro, allá con la diferencia que las autoridades estatales tienen la potestad de emitir sus propias normas y si no estoy mal, hay alrededor de 300 ordenamientos normativos estatales en Estados Unidos que de una u otra manera abordan el tema de inteligencia artificial. Pero al margen de eso, nosotros como país, México, sí creemos que es necesario establecer una normatividad, una regulación para, precisamente como país usuario que somos, necesitamos poner determinados márgenes a el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. Tenemos que establecer muy claros cuáles son los valores éticos que va a regir el funcionamiento de la inteligencia artificial. Tenemos que establecer estándares técnicos básicos sobre transparencia, sobre cómo funciona un modelo algorítmico, un modelo de lenguaje largo, un modelo de inteligencia artificial, qué bases de datos se tomaron para alimentar ese modelo, cómo se entrenó a ese modelo, cómo funciona su algoritmo. Ayer teníamos una reunión y sabemos que no es algo sencillo, porque de otra manera, pues hoy vemos cómo funcionan modelos de inteligencia artificial y pues honestamente para todos, inclusive para el gobierno, sabe qué pasa, cómo funciona, y eso puede representarle riesgos al país. Entonces, es un ejemplo nada más. Pero por otra parte, nuestra regulación tiene que ser, nuestra normativa tiene que ser lo suficientemente eh, amable para que no inhiba la innovación, para que no inhiba la inversión y fundamentalmente para que pueda el desarrollo de la inteligencia artificial convertirse en un pilar de nuestra economía. Hoy la economía digital es la que está rigiendo la dinámica económica en el plano global y México no debe quedarse fuera de ese espectro económico. Senador, en ese sentido, yo he visto muchas iniciativas a nivel global muy apuntaladas a la promoción, pero de veras. O sea, el hecho de incorporar la inteligencia artificial como parte de los planes de estudios, como parte de incentivos reales en el desarrollo de las tecnologías. Es decir, yo veo muchas propuestas de regular, pero no vi ninguna de incentivar. Es precisamente la que estamos construyendo ahorita. En esta ley general que estamos planteando, como recordarás en la lámina que planteamos, uno de los lineamientos que estamos poniendo precisamente es el de incentivos. Aquí tengo la lámina. Uno de los lineamientos de nuestra propuesta de marco normativo es que la ley tenga un enfoque de incentivos. Por eso a la propia ley nosotros queremos llamarle ley para el fomento, para regular y fomentar la inteligencia artificial.
Nosotros estamos convencidos, mi querido Ricardo. Hoy México es un usuario, un adoptante de inteligencia artificial, pero queremos convertirnos en un desarrollador de inteligencia artificial. Que nuestras empresas desarrollen modelos de inteligencia artificial, porque eso genera una gran dinámica económica en beneficio del país. Nosotros queremos que México se convierta en el líder del desarrollo de la inteligencia artificial en América Latina. Es una visión muy objetiva, muy asequible, pero para que eso suceda, tendrá que establecerse en México una estrategia nacional de inteligencia artificial donde estén sentados todos los actores y donde haya un gran acuerdo, donde se diga qué le toca hacer a cada parte. Al gobierno, por ejemplo, le tocará invertir en infraestructura. Para desarrollar inteligencia artificial se necesitan grandes infraestructuras, se necesitan centros de datos, se necesitan capacidades técnicas que hoy no tenemos y que el gobierno tendrá que impulsar que se hagan, pero también de la mano con el sector empresarial que puede y debe hacer grandes inversiones. Hace poco se anunció la presidenta anunció una gran inversión para un centro de datos, ya hay centros de datos en Querétaro, en fin, todos estos esfuerzos, lo peor que nos podría pasar es que sean esfuerzos fragmentados o aislados. Hay que poner en una misma canasta, todos los esfuerzos de instituciones de educación superior, de instituciones de investigación, del gobierno, de las empresas, grandes, medianas, chicas, emprendedoras, de las organizaciones de la sociedad civil que están involucradas con el tema, para que nosotros podamos decir que en México se está desarrollando la inteligencia artificial, no por un hecho de presumir o de decir nosotros somos desarrolladores, no, porque la economía del mundo ahora está girando en torno a la economía digital y México no puede quedarse atrás. Rolando, estoy completamente de acuerdo que todas las voces tienen que ser escuchadas, que esta construcción esto tiene que ser una construcción conjunta. Pero es claro que muchas de esas voces tienen intereses específicos porque la IA es un cambio generacional, es una revolución industrial y como toda revolución industrial hay ganadores y perdedores y es inevitable. Pero vemos que muchos velan por sus intereses y forman parte de la negociación y a veces yo no veo esas contrapartes. A mí me preocupa que si todas las voces tienen que ser escuchadas, no necesariamente veo que todas las partes estén representadas en esas mesas. ¿Cómo le haces para poder garantizar que haya equilibrio en estas negociaciones? Mira, eh, eso es algo que hemos afrontado o abordado de frente con todos los actores que han participado. Es verdad, por eso nosotros en los conversatorios buscamos un equilibrio, que estén sentados los representantes del gobierno, de las diferentes secretarías del gobierno. Ellos hablan por el gobierno. Que estén sentados los sectores, los representantes del sector empresarial, de las grandes empresas, y te podemos decir acá la que quieras, la más grande que te puedas imaginar, la más multinacional, aquí estuvo sentada diciendo qué piensa, qué le preocupa, qué le motiva, qué quiere, pero también las pequeñas empresas o empresas, llamémosle más que emprendedoras mexicanas que ya están desarrollando inteligencia artificial. Y como bien dices tú, y organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas, te lo digo con claridad, pugnando por el respeto a los derechos humanos, muchas de ellas pugnando por la preocupación de que la inteligencia artificial o la irrupción de la inteligencia artificial pudiera convertirse en sesgos discriminatorios para la población, pudiera afectar derechos como la protección de datos, en fin. Y tienes toda la razón, es una pregunta muy pertinente. Son posiciones o puntos muchas veces encontrados o contrapunteados. Ahí es donde entra nuestro trabajo. Mira, la política, yo siempre he dicho, es el arte de lo posible. Y nosotros necesitamos como país construir una ley
que fomente y que regule la inteligencia artificial en México. Lo tendremos que hacer de antemano, cara a cara. Le hemos dicho a todos los participantes que no todos saldrán del todo satisfechos con la norma, pero de lo que se trata es que tampoco salgan totalmente insatisfechos con la norma. Habrá que buscar términos medios. Hay temas como los estándares técnicos que muchas veces las empresas desarrolladoras dicen, es que no se puede, no hay manera de cómo nosotros podamos reportar. Sería como pedirle al famoso refresco que nos dé de cola, que nos dé su fórmula. O sea, cada quien tiene su punto, pero avanzando en las pláticas, yo te puedo decir que hay una conciencia de que a fin de cuentas habrá una norma. Te repito, no pretendemos que todos salgan totalmente satisfechos, pero sí queremos que todos no salgan totalmente insatisfechos. Vamos a encontrar los puntos medios. Yo estoy seguro de ello. Rolando, yo sé que el presupuesto es como la cobija, si le estiras de un lado, destapas de otro y es un número finito y limitado. Pero hoy lo puedo decir con toda certeza, no hay condiciones en México básicas para poder pensar en que esto se dé de forma, es decir, tenemos una deuda desde la parte de electricidad y energética, que tenemos que saldar ya para efectos de tener tierra fértil para este crecimiento de industria que nos mencionas. ¿Cómo le hacemos para catch up, como dicen los gringos, en el sentido de poder estar a la altura del reto que tenemos enfrente? Mira, es una gran pregunta. Para poder aspirar a ser desarrolladores en México de inteligencia artificial se necesita infraestructura. Infraestructura esencial que hoy no existe, infraestructura que es costosa, pero pues yo te lo digo con toda claridad, el gobierno está consciente de eso. Ayer tuvimos una reunión con el licenciado Santiago Nieto, que es del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, y abordamos el tema. La OCDE expone o plantea que los países inviertan por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. En México, en este 2025, se invirtió el 0.18%, 0.18%. Desafortunadamente, la cifra más baja en los últimos 18 años de inversión en ciencia y tecnología. Pero la mejor manera de resolver un problema es reconocerlo. El propio funcionario nos decía ayer que hay un reconocimiento de eso, que el secretario Marcelo Ebrard está consciente que como parte de la política del Plan México, apostarle a la economía digital es una de las posibilidades para poder alcanzar ese tramo del crecimiento de 4 puntos anuales del Producto Interno Bruto, que hoy se ve muy lejano, porque este año vamos a crecer entre el 0.5 y 0.8% del Producto Interno Bruto. Llegar a 4% anual parece una fantasía, pero es factible incorporándonos a la economía digital, donde se encuentra enclavada la inteligencia artificial. Yo confío de verdad en que en los próximos años se dé esa inversión y sobre todo como consecuencia de una estrategia nacional para el desarrollo de la inteligencia artificial que estará considerada en esta norma y que como consecuencia, pues ya sea con esquemas públicos privados, ya sea con contratación de compromisos específicos, no lo sé, pero habrá que buscar una manera de cómo generar esos espacios presupuestales para la infraestructura esencial. Estamos hablando de cobertura, estamos hablando de bases de datos autónomas, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de esquemas que protejan el agua. En fin, el tema es amplio y complejo, pero yo creo que a fin de cuentas, la pregunta que nos debemos hacer todos los mexicanos y el Estado mexicano se tiene que hacer es ¿cómo queremos ver a México
en los próximos 5, 10, 15 o 20 años en esta era de la inteligencia artificial. Senador, ¿no crees que es una contradicción el hecho de querer impulsar la tecnología, la creatividad y ponerle una carga impositiva a los videojuegos, una industria creativa que está floreciendo en México y de pronto, digo, entiendo, podrá ser arbitrario que sea violento o no para efectos de videojuegos, pero no tendría, o sea, ¿por qué le ponemos una carga a algo que debería ser promovido? Y es una contradicción. Yo en lo personal estoy en contra y votaré en contra de esa carga impositiva de los videojuegos, que de hecho pues, es una expresión de una forma en la que se pueden desarrollar, emprendedores pueden desarrollarse. Pero yo creo en descarga al gobierno es que esto se debe precisamente a que no existe una agenda nacional o una estrategia nacional en materia de impulso de la economía digital, de la inteligencia artificial, porque al existir esta estrategia, esta agenda nacional, entonces nos implicaría que estas empresas desarrolladoras, por ejemplo, de videojuegos, no solo no requieren cargas impositivas, sino requieren incentivos para fomentarse, para desarrollarse y para generar empleo y economía en beneficio del país. ¿Cómo le hacemos para recuperar el desmantelamiento que tuvimos el sexenio pasado a todo lo que es innovación, CONACYT, becas? O sea, ¿cómo le hacemos para recuperar cosas valiosas que teníamos que promovían e incentivaban la creatividad y que creo que hoy, después de 6 años, vemos las consecuencias de haber tenido una política tan precaria en ese sentido y de habernos quedado atrás, ¿no? Es decir, ¿de verdad hay una intención alineada de hacer las cosas o solamente estamos regulando algo que a lo mejor ni siquiera necesitamos? Mira, yo coincido contigo en que el sexenio pasado del gobierno federal hubo un desmantelamiento de las instituciones relacionadas con la investigación, la ciencia y tecnología, sí. Y eso se dio precisamente ayer que tuvimos la comparecencia del INPI, Instituto Mexicano de Protección Intelectual, eh, de la propiedad intelectual, veíamos cómo del sexenio 2012-2018, con el presidente Enrique Peña, al 2018-2024, hubo una caída en el número de patentes mexicanas que se registraban. Eso te indica que la innovación, la investigación, pues cayó, porque las patentes pues son producto de procesos de investigación, de invención. Bueno, ¿cuáles son las buenas señales? Y te lo digo con toda claridad. Yo veo como una muy buena señal que el gobierno de la presidenta Sheinbaum haya creado, establecido la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, eh, porque al elevarla a nivel de secretaría, pues ya le genera todo un tramo para la política pública a desarrollar. La creación también de la Agencia de Transformación Digital le da un acento a todo lo relacionado con comunicaciones, telecomunicaciones y esencialmente también todo el mundo y la vida digital. Yo creo que esos ajustes orgánicos en la administración federal eh, no solo sientan bases para darle una conducción a la política pública en esta materia, sino también expresan una intención del gobierno de darle una prioridad. Vemos también que la presidenta Sheinbaum, por ejemplo, ya inició una fábrica de diseño de semiconductores, que son elementos esenciales para el proceso de inteligencia artificial. Vemos cómo ya existe una central de datos importante en Querétaro. Se anunció hace como 3 o 4 días, ni a los medios, que igual una inversión muy grande para otra central de datos. En fin, yo siento, respondiendo concretamente la pregunta, siento que el sexenio pasado tuvimos un bache muy severo en innovación,
ciencia y tecnología. Creo que estamos ya sentando las bases para salir de ese bache y despegar. Y todo, a fin de cuentas, así como dicen, todos los caminos llevan a Roma. Todos estos enunciados que te digo llevan al tema de que vayamos acercándonos a ese 1% del Producto Interno Bruto dirigido a presupuesto en ciencia y tecnología en México. Senador, un honor tenerte aquí. La verdad, me siento muy contento porque tuvimos la pluralidad de escuchar al legislador, al Poder Judicial y también a diferentes organismos de la parte administrativa, ejecutiva en el país. Entonces, bueno, esto hacía falta para que estuviera completo y no me gustaría irme sin darte un espacio para que a lo mejor una última reflexión o algo por el estilo que pueda cerrar con broche de oro tu presentación. Muchísimas gracias. Bueno, pues además de agradecer este espacio, que les repito, yo lo agradezco porque es parte de nuestro trabajo. Como comisión dijimos, tenemos que hacer la norma, pero tenemos que hacer muchas tareas para difundir. Y yo quiero decirle a todos quienes nos escuchan, en primer lugar los felicito por estar participando en este importantísimo foro. Es fundamental que todos, no solo digo como mexicanos, como seres humanos, estemos muy conscientes que estamos viviendo un cambio de era. Así como cuando hubo una revolución industrial y surgieron las máquinas con vapor que empezaron a sustituir de alguna manera el trabajo humano que se hacía durante siglos, así como cuando surgió la energía eléctrica y hubo un cambio radical, desapareció el uso del vapor por la energía eléctrica, así como cuando surgió el Internet y cambió totalmente la forma de comunicarse entre los seres humanos, ahora con la inteligencia artificial están surgiendo herramientas muy específicas que, lo digo con toda claridad, lo que va a generar es seres humanos con capacidades extendidas. Un mismo ser humano, al tener el dominio en el uso de herramientas de inteligencia artificial, va a extender sus capacidades. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia está en qué seres humanos tienen conocimiento y capacidad para hacer uso de esas herramientas y cuáles no. A mí me preguntaba alguien, oye, Rolando, es que la inteligencia artificial va a hacer que mucha gente se quede sin empleo. Y yo digo, no, no te va a quitar tu empleo una máquina, un chatbot o un robot. Te puede quitar tu empleo otro ser humano que sí maneje herramientas de inteligencia artificial cuando tú no las manejas. Por eso yo a todos los que están aquí les invito nuevamente a unirse a la red de difusión de inteligencia artificial. Es el código que les pusimos en pantalla. Cuidado que no tienen ahorita en pantalla todavía, para que les fluyamos información y para que entre todos difundamos esa cultura en nuestro país basada en dos grandes conceptos. Educación, tenemos que educar, transformar nuestro sistema educativo y educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes ya de acuerdo con una nueva era, la era de la inteligencia artificial, y dos grandes procesos de capacitación y actualización continua para todos sin excepción, para los obreros, para los trabajadores, para los profesionistas, para los taxistas, todos sin excepción tenemos que capacitarnos y actualizarnos respecto al uso de la inteligencia artificial, porque si no, quedaremos obsoletos, quedaremos rezagados y entonces sí tendremos la posibilidad de caer en la oleada de desempleo que no queremos que se dé, sino que al contrario sea una evolución de nuevos empleos, de empleos diferentes y de empleos mejores. Así que, pues yo les agradezco mucho, les invito a que se unan a la red y tenemos el compromiso de proveerles, tenemos cursos, tenemos iniciativas, tenemos documentos, una serie de documentación que solo por el hecho de unirse a la red, nosotros se los enviamos para compartir y socializar toda la información que estamos generando en la comisión.
Y nuevamente muchas gracias, Ricardo, y felicidades. Vemos que se conectó un gran número de gente en esta conexión. Y ahora sí, pedirte un favor, que no sea la última, cuando vayamos avanzando en esto de la ley y cuando ya consolidemos y tengamos la ley, permítenos tener nuevamente este espléndido foro para informarles cómo vamos. Te agradezco mucho, Orlando. Claro que no, no será la última, definitivamente no. Muchas gracias, me quedo tranquilo, satisfecho de saber que hay una comisión bien comandada, las intenciones son las mejores, y esperemos ver la ejecución, Rolando. Así que te seguiremos la pista. Muchísimas gracias, Ricardo. Estamos a la orden. Hasta luego. Gracias. Gracias.